la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y el verso 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Usted recuerda que en semanas anteriores había predicado un sermón, y en el mensaje hablábamos acerca del día que los filisteos tomaron el arca de Jehová en medio de una batalla. El pueblo de Dios entendía que podía manipular a Dios, pero eso no funciona. Ellos, estando mal delante de Dios, fueron a una batalla. Ellos no consultaron a Dios, se iban a ir a la batalla, y cuando llegaron al lugar, la Biblia dice que cuando ellos llegaron al lugar de la batalla, los filisteos mataron a 4,000 hombres de los del pueblo de Israel. Y cuando mataron a 4,000 hombres de los del pueblo de Israel, el pueblo los fueron de Dios. Dijeron: ¿por qué Dios nos ha herido de esta manera en esta ocasión? ¿Por qué Dios nos ha matado a 4,000 hombres, hermano, verdad, en medio de la batalla? Entonces ellos, sin consultar a Dios, también dijeron: vayamos a Silo y traigamos la presencia de Dios, el arca del pacto, con nosotros, y ella nos va a librar de nuestros enemigos. A su nombre, gloria. Pero cometieron un gran error, hermano. Se cometió un error muy fuerte, porque ellos pensaron que el tener la caja que representaba la presencia de Dios era obligatoriamente que Dios tenía que hacer lo que ellos querían, y eso no funciona así. La Biblia dice que cuando ellos trajeron el arca, usted recuerda que predicamos esto en estos días, el pueblo gritó con tanto júbilo que la tierra tembló. Cuando llegó la presencia de Dios al lugar. Pero aun cuando la presencia de Dios estaba, la presencia de Dios no los respaldó, porque en el corazón de ellos hacía falta arrepentimiento y humillación. A su nombre. El arca, hermanos, representaba la excelencia, el poder, la grandeza, la gloria del Dios eterno, hecha tangible dentro del pueblo. Pero pasó algo. Los filisteos tomaron el arca de Dios. En medio de la batalla, cuando ellos la trajeron y volvieron al combate, pensando que Dios lo iba a respaldar, aún estando ellos en una vida desagradable delante del Señor, la Biblia dice que en el segundo combate, el pueblo de los filisteos mató 30,000 hombres más. Una gran mortandad se hizo en el pueblo. Y en medio de todo eso, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su tierra. Y una de las cosas, hermano, maravillosas que a mí me gustaría que usted pueda discernir esta mañana, es que la misma presencia de Dios que puede bendecir nuestra vida, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra nación, en contra de nosotros, es un problema también. ¿Por qué usted ve que hay naciones que hoy están destruidas, derrotadas, en la miseria más grande que pueda existir? No es porque no hayan oportunidades en algún momento determinado. Ha sido porque le han dado la espalda al Dios del cielo. Se han olvidado de Dios. Han abandonado a Dios. Bendito sea su nombre. Han dejado a Dios de un lado. Le han echado mano a la brujería, a la santería, a la idolatría y a todas las cosas. Casas enteras, hermano. Familias enteras que van de mal en peor. Única y exclusivamente porque se han olvidado de Dios. En el mismo barrio, en el mismo lugar, unos viven bajo la presencia de Dios, y aun cuando no tienen muchas cosas económicamente, están en paz, están tranquilos, tienen gozo. Mientras tanto hay otros que pueden tener de todo en la tierra, pero están desesperados porque le hace falta la presencia de Dios.
Y la palabra de Dios es tan tremenda, hermano, que el pueblo de Israel, cuando perdió el arca, usted sabe esto, cuando perdió el arca y la noticia llegó a la ciudad, fue tan tremendo que la Biblia dice que el sacerdote que estaba de turno en esa ocasión, cuando escuchó hablar de que el arca se la habían robado, de que la presencia de Dios se había ido, la Biblia dice que, la Biblia no lo dice de esta manera, pero a Elí le dio un infarto, hermano. Elí cayó hacia atrás, era gordo y cayó hacia atrás de la silla donde estaba y se desnucó. Le dio un infarto cuando escuchó que la presencia de Dios ya no estaría con ellos. Él sabía que la podían recuperar, pero el estar un momento, un tiempo, un día, 10 días, un mes, no sabemos el tiempo en que la presencia podía ser recuperada. Para él era desesperante estar sin Dios, aunque sea un solo momento. Y la palabra de Dios enseña que la suegra, la yerna de Elí, hermano, cuando estaba dando a luz, porque se le aceleró el tiempo del alumbramiento, cuando estaba dando a luz, la Biblia dice que mientras daba a luz estaba muriendo. Y mientras estaba muriendo, en el momento que dio a luz un niño, las parteras le dijeron: mujer, tranquila, mira, has dado a luz un niño. Está hablando del que iba a ser el sucesor del sacerdote, hermano. Alguien de mucha importancia. Y la palabra de Dios enseña, hermano, que esta mujer, a pesar de tener un bebé que sería quien sustituiría en el sacerdocio, esta mujer, dice la Biblia, que no se dio por entendida. A ella no le importó nada de eso. Y ella, cuando lo único que dijo, cuando pudo hablar algo, ella dijo Icabod, que significa estamos sin la presencia, hemos perdido la presencia. A ella no le importó que había nacido el que iba a estar al frente del sacerdocio de la nación de Israel. A ella no le importó nada de eso. Ella dijo: estamos sin gloria, la gloria se fue, Dios nos ha abandonado, Él nos dejó. Aleluya a su nombre, gloria. Y se murió diciendo esas palabras, porque para ella no era lo más importante tener el sucesor, quien sería el presidente de esa comarca. Para ella lo más importante era que la presencia de Dios estuviera de su lado. A su nombre. Y los filisteos se llevaron el arca de Dios, se llevaron la presencia de Dios. Hermano, Dios había dicho al pueblo de Israel, se lo dijo a Moisés: Moisés, yo hablaré contigo desde ahí. Lo que el pueblo está entendiendo es que si el arca no está, la voz de Dios tampoco está. Lo que el pueblo sabe es que si salió a la batalla y no salió con la presencia de Dios, son muertos seguros. Y el pueblo de Israel era nómada en el desierto, hermano. Venía caminando de lugares en lugares hasta llegar a establecerse en la tierra prometida. Pero la Biblia, hermano, es tan maravillosa que en una ocasión, Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel había cometido un pecado muy fuerte. Había deshonrado a Dios. Y porque habían pasado apenas 40 días que el líder no estaba con ellos, hermano, ellos hicieron un becerro de oro. Adoraron al becerro de oro. Mientras el líder estaba buscando la presencia de Dios, el pueblo se había descarriado abajo. Hicieron un becerro de oro, estaban rindiéndole honores. Ellos dijeron: este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y ardió la ira de Dios a causa de eso. La Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte y vio el becerro, traía 2 tablas de piedra en su mano, que la mano de Dios lo habían escrito, hermano. Moisés rompió las tablas, quemó el becerro, se lo dio a beber al pueblo, subió a la presencia de Dios y le dijo a Dios que perdonara otra vez al pueblo. Dios iba a exterminar el pueblo, y a causa de todo esto Dios le dice a Moisés: Moisés, escúchame bien, váyanse hacia la tierra de Canaán.
pero yo Jehová no subiré con ustedes. Y Moisés le dice, pero ¿a quién tú vas a mandar con nosotros? Y Dios le dice, mi ángel irá delante de ustedes. Él matará a todos los enemigos que se le interpongan en el camino. Él los va a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Pero a Moisés no le importó, hermano, llegar a la tierra prometida. Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme en el desierto. A su nombre, gloria. Aplauda el nombre del Señor, hermano. Porque que la intención de Moisés no era entrar a la tierra prometida nada más. Lo que Moisés quería era que Dios estuviera con él. Dios le dijo, enviaré mi ángel, el ángel. Y mi ángel lo va a introducir en la tierra. A donde yo le dije, porque yo prometí que lo iba a llevar. Pero yo no estaré con ustedes. ¿Sabe lo que hizo el pueblo cuando se dio cuenta que la presencia de Dios no iba a ir con ellos? La Biblia dice que el pueblo se vistió de luto a causa solamente de saber la noticia de que la presencia de Dios no estaría con ellos. Y yo pregunto esta mañana, hermanos, ¿qué es lo que tiene más relevancia para nosotros? ¿Qué es lo que tiene más valor para nosotros? Yo le dije en estos días a alguien, varón, escúchame, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y yo y como que me quiso decir que no sabía dónde estaba el corazón. Digo, vea el tesoro para que tú veas. Desde que tú abras el tesoro, pero mira mi corazón ahí. Hay que saber dónde nosotros estamos colocados en estos días. Son tiempos difíciles, hermano. Son tiempos fuertes, necesitamos a Dios de nuestro lado. Necesitamos su presencia que nos ilumine, señores. Necesitamos rogar con llanto en el altar a Dios para que su presencia no nos deje. David le dijo a Dios en el Salmo 51. David le decía al Señor, Señor, yo pequé, yo fallé, yo te defraudé, pero yo te ruego que no quite tu presencia de mí. Devuélveme el gozo de la salvación otra vez. Déjame tu presencia conmigo, Señor. La presencia de Dios nos bendice, hermanos. Una madrugada de esta yo oraba, no sé si era ayer o era hoy mismo, pero una madrugada de esta yo estaba orando, hermano, y yo sentía que Dios quiere volver a manifestarse en su iglesia. Pero hay corazones que son resistente al espíritu, son duros. Necesitamos que nuestros corazones se vuelvan sensibles y volver a pedir a Dios con llanto que su presencia nos ilumine. La presencia de Dios es la bendición más grande que un ser humano pueda tener. Llévese esto para su casa. No importa lo que usted esté pasando. Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo donde estoy. No crea que el pueblo de Israel estaba en una ciudad hermosa bajo techo con aire acondicionado o abanicos. No, el pueblo estaba en el desierto. Donde en el desierto hay momentos que el calor es tan tremendo que puede alcanzar 1000 grados Fahrenheit y puede derretir hasta a todo lo que tenga vida por ahí, hermano. Pero Moisés había visto la nube de Dios posarse sobre ellos desde que salieron de Canaán hasta ese día que Dios le habló. Él sabía que si la presencia de Dios iba, el sol no lo iba a consumir. Las noches en los desiertos, hermano, las noches en los desiertos son tan frías en temporada que la gente se congela también. Y el pueblo duró 40 años caminando. Y en 40 años, a pesar de que había un grupo de rebeldes, Dios siempre estaba con los que honraban su presencia. Cuando se honra la presencia de Dios, hermano, Dios permanece en el lugar. Y cuando hablo de lugar, hablo de familia. También hablo de persona individual. Cuando alguien honra a Dios, Dios lo honra también. La presencia de Dios no es cualquier cosa, señores. La presencia de Dios no viene a mí para que yo hable lengua, para que yo haga cosas. La presencia de Dios yo la necesito para que mi carácter sea cambiado, sea nuevo.
sea renovado a la manera de Dios. Que mi corazón sea un corazón sencillo, sincero. Un corazón bueno, agradable a Dios. Sin la presencia de Dios no se puede. La Biblia enseña que cuando los filisteos se llevaron el arca de Dios, si usted lo lee en el primer libro de Samuel, del capítulo 4, 5, 6, ahí en adelante, la palabra enseña que cuando el arca llegó, oiga esto, Pastor Domingo, cuando el arca llegó a la tierra de los filisteos, ellos la tomaron y la metieron dentro del templo de su dios, Dagón. ¿Quién era Dagón? En la Biblia y la historia también registran que Dagón era para ellos el dios de la fertilidad, era el Dios que hacía que la lluvia viniera, era el Dios que hacía que los frutos se dieran. Para ellos era el Dios todopoderoso. Incluso para ellos Dagón era el hijo de Baal, el que había creado el cielo y la tierra. Ellos tenían a ese Dios como el supremo. Ahora ellos toman el arca del pacto de Dios y la meten dentro del templo de Dios como si fuera una ofrenda a ese Dios que ellos tenían. Escucha lo que pasó la primera noche. Esa noche metieron el arca y se fueron a su casa y celebraron su fiesta de que habían derrotado al pueblo del Dios de Israel. Aquel que ellos habían escuchado que abrió el mar rojo, que acabó con los egipcios en el desierto. Ellos mismos lo dijeron antes. Y ahora el arca en el templo, en la mañana, cuando ellos abrieron la puerta de la casa de ellos, de la casa de su Dios, para seguir la celebración, vieron que Dagón, la estatua gigante de Dagón, había caído postrada delante de la presencia del Señor. Pero no se queda ahí. Todavía la cosa no termina. El Dios de ellos había caído y estaba boca abajo, postrado delante del arca de Jehová. Y levantaron a Dagón otra vez y lo colocaron en su lugar. Revisaron que todo estaba bien y dejaron la presencia de Dios otra vez en su templo, pero no la honraban. ¿Qué pasó cuando llegó la noche? Volvieron a su casa. Al otro día en la mañana, cuando ellos regresaron, el problema era mayor. El problema era mayor. Primero Dagón había caído postrado delante de Dios, pero como los filisteos no se arrepintieron, no se humillaron, no dieron honra al Dios del cielo, ahora cuando volvieron al otro día, el arca había decapitado a Dagón y le había mochado las dos manos. Dele ese aplauso a nuestro Dios, hermano. Ahora encontraron a Dagón decapitado. Ahora hay un problema. Ahora le mochan las dos manos y le mocharon, como decimos nosotros los dominicanos, y le volaron el cocote. Pero todavía no termina ahí, hermanos. Hermano, nosotros necesitamos, mire, esto es con sinceridad. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios. Usted diría, varón, pero somos cristianos. Sí, el evangelio se está volviendo tan cómodo que la mayoría de la gente ya como quiera está bien. Eso no es así, hermano. Y le voy a probar con las escrituras que hay códigos y leyes espirituales que no se pueden violar, que nunca serán quebrados, nunca serán violados y que no traigan consecuencias. Los filisteos, en la desesperación, ahora su Dios está hecho pedazos. Y cuando uno mira al otro dice, pero ve acá, ¿qué tutuma es que tú tienes ahora ahí? Empezaron a salirle tumores y cosas, hermano, en el cuerpo a la gente. Y la gente caía muerto por todos los lados. Había un llanto que llegaba al cielo, hermano, del grito de la ciudad a causa de la presencia de Dios. Usted dice, pero Dios es malo, no. Que el que dice portar la presencia de Dios tiene que honrarla.
Dios merece honra y gloria. Toda la adoración es de Él. Ahora le comenzaron a salir tumores y problemas y cáncer y llagas y úlceras, porque una cosa va desatando otra. Y no solo eso, aparecieron ratas. La historia cuenta esto. La Biblia dice exactamente que también aparecieron ratas y se comieron, hermano, todos los frutos que había, y era un desastre que había en la nación. Y ellos en la desesperación gritaron y dijeron: no queremos eso aquí. Mira qué fácil era haberse arrepentido, qué sencillo era haberse humillado, haber pedido perdón al Señor y haber recibido su presencia y quedarse con ella y vivir en ella. Era más fácil, hermano. Y la Biblia dice que cuando ellos se vieron en esta angustia, ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y cuando fueron donde los brujos y adivinos y agoreros y gente que consultaban, le dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta presencia? Y los brujos le dijeron a ellos, hermano, los adivinos le dijeron: devuélvansela a su pueblo. Y lo lindo, se la tienen que devolver y van a tener que pagarle. Devuélvansela y páguenle. Pero ¿qué es lo que vamos a pagar? Páguenle en oro. A causa de los ratones que vinieron, hagan figuras de ratones bien hechas y mándensela. Y los tumores, hagan figuras de tumores en oro y mándensela. Pero ¿cómo se la vamos a llevar? Porque esa cosa no se le podía poner la mano, hermano. A su nombre, gloria. La gente entiende que la presencia de Dios es cualquier cosa. Le voy a decir algo. Cuando el arca fue construida y Dios dio órdenes de cómo se iba a manejar, ni siquiera los levitas la podían tocar. Usted diría: varón, pero siempre hemos escuchado que los levitas, escúchenme. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. Al momento de trasladarse, el pueblo de Israel andaba en el desierto caminando. Al momento de trasladar el arca de un lugar hacia otro, el sacerdote o los sacerdotes se encargaban de desmantelar todo el santuario, bajar las cortinas, arropar el arca con todos los utensilios, y le ponían varas de un lado hacia el otro para que los levitas la cargaran por las varas. Pero ellos no podían tocar nada que sea sagrado. Si usted lo lee en la Biblia dice que ellos no la podían tocar porque podían morir. Solo el sacerdote. Ahora, los hijos de Coat, que eran los levitas, la podían cargar por las varas. Por eso tenía vara. La podían levantar, llevarla sobre sus hombros y trasladarla hacia algún lugar. Pero ellos no podían inventar con las cosas sagradas. Ahí quiero llegar a donde estaba la escritura que leímos. La Biblia, la palabra de Dios enseña que los filisteos le dijeron, los brujos le dijeron: devuélvansela, páguenle. ¿Cómo lo hacemos? Preparen un carro nuevo. Y ellos le dijeron, hermano: busquen 2 vacas y amárrenla, vacas que nunca se le haya puesto yugo. ¿Cuál es la intención de los filisteos? Asegurarse de que lo que le ha pasado ha sido una casualidad o ha sido la mano de Dios a causa de su infidelidad. Ellos dijeron: ahí nos vamos a dar cuenta si fue Dios, el Dios de los hebreos, si es la presencia de Dios que nos está trayendo este mal, o si fue que el mal vino porque vino. Y amarraron 2 vacas que nunca se habían amarrado y la pusieron en el camino. Vamos a ver si fue Dios que nos castigó. Las vacas van a seguir su camino derecho aunque los becerros estén llorando detrás. Y la Biblia dice que uncieron la vaca, la amarraron, le pudieron el asunto que le ponen y le pusieron la caja encima, el arca de Dios encima del carro nuevo, y la empujaron para allá. Y las vacas iban llorando y bramando y gritando, y los becerros atrás llorando, pero no se detenían, porque la presencia de Dios tenía anhelo de llegar a su casa. Hermano, la presencia de Dios tiene anhelo de manifestarse en un hombre, en una mujer, en una familia que lo honre.
Los becerros llorando allá atrás. Y las vacas ni siquiera miraron hacia atrás. Siguieron su camino derecho hacia donde estaba la casa del arca, que era el pueblo de Israel. Pero sucedió algo, hermano. Y voy bajando aquí, sucedió algo. Cuando llegó el arca de Dios a Bet-Semes, se llama el lugar. La gente de Bet-Semes, cuando vio que el arca de Dios venía brillando, llegando a la ciudad, saltaron de alegría. Mataron las vacas, hicieron a fuego con los carros, la quemaron en olor fragante al Dios del cielo, pero cometieron un error también. ¿Qué problema está con la presencia? Cometieron un error y el error fue grave. Le voy a decir algo, hermano. Yo no le puedo decir a Dios nunca cómo Dios debe ser honrado. Dios dijo cómo Él quiere ser honrado. Y si yo no quiero problemas, yo necesito someterme a lo que Dios dijo, de la manera que Él dijo que Él debe ser honrado por mí. La Biblia dice que los hombres de Bet-Semes destaparon el arca y miraron dentro de ella lo que había. ¿Sabe cuánto murieron? Dice la Reina Valera. 50,070 hombres. Todos cayeron muertos. Otro grito que llegó hasta el cielo. Y ahora sí es grande, porque esto no lo queremos aquí tampoco. Señores, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. No se lleve de mí en todo lo que yo digo. Vaya a la Biblia a ver si lo que yo dije, la Biblia lo dice así. El único que es digno de ser honrado y alabado se llama Dios. Analice, vaya a las escrituras, diga a ver qué es lo que Dios quiere, hágalo como Dios dijo. A su nombre. Tiraron el grito y vinieron los de Kiriat Jearim, otra ciudad. Vinieron los de esa ciudad y se llevaron el arca de Dios. Y la colocaron en la casa de Abinadab, en esa ciudad. Y el arca duró 20 años ahí, hermano. 20 largos años la presencia de Dios estuvo ahí. Y no hay ningún comentario acerca de eso. A veces es medio triste ver gente, hermano, que tienen 20 años, 30 años en el cristianismo y no pueden testificar nada de la presencia de Dios en ellos. No pueden decir las cosas hermosas y maravillosas que Dios ha hecho con ellos. Porque la gente se va acostumbrando y el cristianismo se está convirtiendo como en un lugar donde la gente se reúne y nada más. Esto no es así, hermano. Nosotros nos reunimos para honrar la presencia de Dios, para alabar el nombre del Señor, para darle gloria y exaltación a Él. 20 años pasaron, pastor, y ni se habló del arca. Y pasó lo que leímos. Sube al trono un hombre que tiene sed de la presencia de Dios. Al trono subió un hombre llamado David. Y dijo: yo necesito que la presencia de Dios venga a mi casa. ¿Cuántos anhelan que la presencia de Dios vaya a su casa y viva ahí? Señores, David, oiga esto, todos los pueblos anteriores gritaban y decían: llévense eso de aquí. Ahora David dice: yo quiero traer el arca de Dios para mi casa. Él le preparó un lugar y dijo: ahí estará la presencia de Dios. Era debajo de una tienda, de una carpa y una cosa, porque a él no se le permitió hacer un templo. Y él dijo: traeré la presencia de Dios. Y cuando va en busca de la presencia de Dios, la sacan de la casa de Abinadab, la suben en otro carro nuevo. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Específicamente Dios había dicho que el arca debía ser cargada sobre los hombros de los hijos de Coat. Los levitas la cargaban con vara sobre los hombros.
Lo que pasa es que Dios está diciendo muchas cosas siempre y la gente piensa que lo que Dios dijo ya Dios se le olvidó. Eso no es así. Lo que Dios dijo un día, Dios lo guarda hasta el día de hoy. Hasta este momento Dios guardará siempre su palabra y más allá también la guardará. Ahora David, el gran cantor de Israel, el líder, el supremo en la nación, dijo: hay que traer el arca de Dios para acá porque esa arca tiene que tener como 60 años que nadie sabe de ella. Solo en la casa de Abinadab duró 20 años. Pero usted no sabe que Saúl reinó 40 años y nunca se interesó por el arca. Y sabe una cosa, hermano, yo sé que Dios va a levantar hombres con sed. Y yo quiero ser de ese equipo. Que se levante mujeres con sed de la presencia de Dios. Que anhelemos que la presencia de Dios esté con nosotros. Que no importa en el desierto que estemos. No importa. Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va, no me saque. Dios le dijo: Moisés, mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Lo que Dios le está diciendo a Moisés: aunque en el camino hayan enemigos, yo te voy a dar descanso. Aunque haya enfermedades, la presencia de Dios produce descanso. Aunque haya escasez, la presencia de Dios produce descanso. A su nombre, gloria. La presencia de Dios, hermano. Debe gente desesperado, vuelto arepa, hermano, vuelto loco. Le falta la presencia de Dios. El hombre y la mujer que camina con Dios, que porta la presencia de Dios, que vive en intimidad con el Señor, hermano, le pueden pasar un rodillo por encima y lo único que hará será adorar a Dios. Él sabe que Dios tiene el control, que todo estará bien, porque la presencia de Dios va con ellos. Aleluya. Y el gran cantor de Israel dice: necesito la presencia de Dios aquí. Y preparó 2 bueyes más, hermano. Oiga eso, hermano. Y le mandó a hacer una carreta. Me imagino todos los adornos que le puso. Esta madrugada yo pensaba: wow, así hay muchas iglesias en el mundo. Muy adornadas. Muy bonita. ¿Es malo eso? No, hermano. Lo que falta es que se hagan las cosas a la manera de Dios. Como fue Dios que dijo. Dios dijo: colóquenla sobre los hombros de los sacerdotes. Hermanos, ¿cuántos recuerdan que el pueblo de Israel va a pasar el río Jordán? Estaba desbordado, el agua se estaba saliendo hacia los lugares, muy desbordado. No estamos hablando de una chorrera, estamos hablando de un gran río desbordado. Y Dios le dijo: mire, dígale a los sacerdotes que tomen el arca sobre sus hombros, y que cuando ellos pisen las aguas desbordadas en el Jordán, no estamos hablando de 1 metro de agua, hermano. Cuando sus pies toquen el agua, el Jordán se va a secar. Wow, Dios mío. A causa de la presencia de Dios, hermano. Eso solo lo puede hacer Dios. Y los sacerdotes en obediencia cogieron el arca y la llevaron. Y el río desbordado, ellos metieron los pies en el agua. Cuando pisaron las aguas, el agua se paró allá arriba. Se hizo un montón de aguas. Y el río se secó. Y el pueblo pasó como en seco, porque la presencia de Dios iba con ellos. Señores, la presencia de Dios es capaz de hacer de todo. Una madrugada de esta, el Espíritu Santo me hizo entender algo. Y esta generación que está viviendo y generaciones atrás todavía no han descubierto de lo que Dios es capaz de hacer con un pueblo. Y hablar de la presencia de Dios es demasiado. Y subieron el arca de Dios en un carro nuevo. Y había panderos y flautas y trompetas y una algarabía del otro mundo. Habían, creo que 30,000 hombres, hermanos, armados y como quiera. Y había un gozo inmenso porque la presencia de Dios iba hacia su casa. Pero cometieron un error también. Wow, esto es un asunto que usted tiene que andar finito. Usted tiene que andar finito
como dice la palabra de Dios. Y cuando resbalamos, volver otra vez a entrar ahí donde dice la Biblia. Y cuando nos caemos, pararnos de nuevo, quitarnos el polvo y volver otra vez a donde dice la Biblia. A su nombre. Cometieron un error y cuando van cantando y danzando, no habían dado ni 20 pasos, iban de aquí a ahí, hermano. Cuando el arca en la era de Nacón, leímos ahí, eran caminos malos, los bueyes tropezaron. Y usted sabe, varón, Rafael es de acá, no, aquel no. Caminos malos y curva y bajada y el arca resbaló. Y uno de los muchachos, de los hombres que iba cuidando el arca, que era de los que habían sido nombrados para vigilar la zona y todo eso, eran hijos de Abinadab, donde el arca había durado 20 años. Este hombre, cuando vio que el arca resbaló, puso su mano en ella. Y cuando la atajó, para que no se caiga, hermano, quizá con un corazón íntegro, sincero, con anhelo de que el arca, la presencia de Dios, no cayera al suelo. Pero fue como 1000 voltios. Cuando le puso la mano, ¡plam!, muerto ahí mismo también. Lo mató Dios, hermano. ¿Por qué lo mató? No honró tampoco la presencia de Dios. Porque está escrito que no se podía tocar. Señores, no se podía tocar. Hay cosas que Dios dijo que no se pueden hacer y pasarán 2000 años, 20,000 años, 100,000 años y no se podrán hacer. Eso es así de sencillo. Dios estableció parámetros y Dios no va a cambiar. ¿Por qué Dios no va a cambiar? Dios no está inventando, señores. Quiere con buena intención hacer que el arca no caiga y el arca lo fulmina. Y David se espanta y dice: ¡hey! Eso no va para mi casa. Yo necesito investigar cómo es que esto funciona. A su nombre. Oiga, al dulce cantor, hermano de Israel, a David, que tenía el corazón conforme, un corazón que Dios buscaba. Y cuando él vio que Usa le cayó muerto al lado, hermano, dijo: no, esto no va para mi casa, no. Esto hay que averiguar cómo es que funciona. Y David hizo que el arca la metieran en la casa de Obed-Edom. Le voy a decir una cosa: si usted lee detenidamente, usted se da cuenta de un detalle muy significativo, y era que Obed-Edom, hay mucha probabilidad que ni siquiera era del pueblo de Israel, porque Obed-Edom era geteo, y los geteos eran de Gad, y los de Gad eran filisteos. Hay mucha probabilidad que Obed-Edom era hijo de filisteo, era filisteo de filisteo. No era del pueblo de Dios. Ahora yo veo a David que dice: no, metan el arca allá, en aquella casa que está allá, métanla ahí. Y cuando llevan el arca, la cosa más impresionante para mí, hermano, es ver a Dios obrando, hermano, de manera extraordinaria, donde lo honra, no importa quién sea. Usted pudo haber sido quien sea, hermano, y si el día que usted decide honrar a Dios, Dios lo va a honrar también. Wow, hoy yo me doy cuenta, hermanos, que Dios no importa ni nación, ni pueblo, ni tribu, ni lenguas. Dios siempre honrará a la gente que lo honren. ¿Y cómo usted puede honrar a Dios? Vaya a la Biblia. Levántese de sus asientos, por favor. Y quédese estos 3 minutos de pie. El arca de Dios fue puesta en la casa de Obed-Edom. Duró 7 meses en la tierra de los filisteos. De pueblo en pueblo. Y matando gente. 7 meses. Y trayendo consternación a la nación. Y en el sitio allá en Bet-Semes mató 50,070 hombres. De acuerdo a la Reina Valera, 50,070 hombres mató. Mató a Usa. Trajo muchos problemas por no ser honrada. Pero apareció un extranjero.
Uno, que hay mucha probabilidad que no era ni siquiera del pueblo de Israel. Y cuando la recibió, la honró. Usted tiene que saber que Dios está en contra de todo pecado. Usted tiene que saber que si Obed-Edom era un perverso, ese día se arrepintió y se consagró a Dios. Y duró 3 meses el arca ya. Oiga esto, hermano. En la casa de Obed. Y a los 3 meses llegó la noticia a Jerusalén. Allá donde el rey David. Y era un muchacho. Obed-Edom está que la vaca le paren de a 2 y a 3. Los problemas que habían en la familia, que los hijos estaban descarriados y querían matar al pobre viejo. Chacho, esos muchachos vinieron y se humillaron delante de él y dijeron: viejo. Todas las circunstancias que había en la casa de Obed-Edom desaparecieron, y en Obed-Edom lo único que hay es mucha bendición. Dios ha visitado la casa de Obed-Edom y la bendijo. David dijo: ahora ya yo sé que es lo que hay que hacer. Cogió el libro y cuando le leyeron dijo: pero es que hay que llevarla sobre los hombros. Qué detalle, hermano. Parece como, pero ¿qué Dios? No, él dijo. Dios dijo que era así. Y David dijo: no, pero sáquenme 4 levitas ahora mismo de ahí y búsquenme un sacerdote. Y envolvieron la cosa, prepararon todo, la subieron sobre los hombros y cantaron alabanzas al Señor, y la presencia de Dios lo siguió. A su nombre gloria. Mira qué fácil era, nada más había que hacerlo como Dios dijo. Llevemos la presencia de Dios a nuestra casa, hermanos. Hermanos, llevemos la presencia de Dios a nuestra casa. Y honremos la presencia de Dios con nuestras vidas.